Hay un error que cometes sin darte cuenta, un error silencioso, invisible, que los manipuladores aprenden a detectar antes de que tú siquiera abras la boca. No es la ignorancia, no es la debilidad física, es algo mucho más profundo, algo que te enseñaron a llamar virtud y que en el tablero real del poder se convierte en tu mayor vulnerabilidad. Desde que eras pequeño te dijeron que ser transparente era honesto, que mostrar lo que sientes era valiente, que confiar era noble, y tú lo creíste, lo practicaste, lo convertiste en tu identidad. Pero mientras tú construías esa identidad, había personas observándote, estudiándote, midiendo exactamente cuánto podían tomar de ti antes de que reaccionaras. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo este video? Escríbelo ahora en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar no es filosofía de salón, es el mapa exacto de cómo caes. Yo, Maquiavelo, lo he visto siglos antes de que tú nacieras, y hoy finalmente vas a verlo tú también. El primer error que los manipuladores esperan de ti no ocurre en una negociación, no ocurre en una discusión, no ocurre en el momento en que alguien te miente directamente a la cara. Ocurre mucho antes. Ocurre en el instante en que decides revelar lo que necesitas. En ese preciso instante, sin saberlo, entregas el arma más poderosa que tu adversario podría desear, la certeza de tu deseo. En el mundo del poder, la necesidad es la grieta por donde entra la manipulación. No la necesidad de agua o de abrigo, sino la necesidad invisible, la que nadie nombra en voz alta pero que todos sienten con una intensidad brutal. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser valorado, la necesidad de que alguien confirme que estás haciendo lo correcto, que eres suficiente, que mereces un lugar en la mesa. El manipulador no necesita conocerte durante años para descubrir esa grieta. Le basta con observarte una vez. Le basta con verte en una conversación donde sonríes demasiado cuando alguien te elogia. Le basta con notar cómo tu voz cambia cuando alguien amenaza con retirarte su aprobación. En ese instante ya tiene todo lo que necesita para controlarte sin que lo notes, sin que lo veas venir, sin que puedas defenderte porque ni siquiera sabes que el juego ya comenzó. La filosofía del poder enseña algo que la sociedad se niega a aceptar. Mostrar lo que quieres es mostrar dónde eres débil. No porque el deseo sea malo, sino porque en manos de quien no te desea bien, ese conocimiento se convierte en palanca. Y con esa palanca pueden mover todo lo que eres hacia donde ellos quieren, mientras tú crees que estás tomando decisiones libres. Piensa en las veces que alguien supo exactamente qué decirte para que cambiaras de opinión. Piensa en las veces que una persona usó tu miedo al rechazo para hacerte actuar contra tu propio criterio. Piensa en las veces que cediste, no porque estuvieras convencido, sino porque el costo emocional de no ceder parecía demasiado alto. Eso no fue debilidad de carácter. Fue el resultado directo de haber revelado en algún momento anterior cuánto necesitabas algo que esa persona podía darte o quitarte. El manipulador espera ese error con paciencia. No actúa en la primera conversación. Primero escucha, primero sonríe, primero te hace sentir comprendido, visto, especial, porque sabe que cuando alguien se siente profundamente comprendido, baja la guardia. Y cuando la guardia baja, la información fluye. Y cuando la información fluye sin control, la vulnerabilidad queda expuesta como una herida abierta en el centro del pecho. La estrategia del poder verdadero comienza con aprender a guardar silencio sobre lo que deseas. No porque debas vivir sin deseos, sino porque el deseo declarado es el deseo conquistado por otro. El hombre que camina sin revelar su destino es el hombre que llega. El que anuncia cada paso que va a dar, le entrega al adversario el mapa completo de cómo detenerlo.
Esto no es cinismo. Es la ley más antigua del juego humano, escrita no en libros, sino en las cicatrices de los que cayeron por ignorarla. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque necesito saber que este mensaje está llegando a quienes de verdad lo necesitan. Y si alguna vez sentiste que alguien supo exactamente cómo presionarte, exactamente cómo hacerte ceder, exactamente cómo conseguir de ti lo que tú nunca hubieras dado voluntariamente, entonces lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves cada relación que tienes. Existe una segunda forma en que caes, y es más sutil que la primera, más difícil de detectar precisamente porque está disfrazada de una cualidad que admiras en ti mismo. Está disfrazada de lealtad. El manipulador que ya conoce tu necesidad da el siguiente paso con una elegancia que desconcierta. Te hace sentir especial dentro de un grupo, te distingue, te eleva por encima de los demás, te convierte en su confidente, en su aliado más cercano, en la única persona que realmente lo entiende. Y tú, que en el fondo cargas esa necesidad de ser visto y valorado, recibes esa distinción como un regalo. Te sientes diferente. Sientes que hay algo en ti que los demás no tienen, algo que esa persona supo reconocer cuando otros no lo hicieron. Ese sentimiento es real. La emoción que experimentas es genuina. Pero la situación que la generó fue construida con precisión quirúrgica para que la sintieras exactamente así. Cuando el manipulador te hace sentir especial, no lo hace por admiración. Lo hace para crear deuda emocional. Porque en el lenguaje invisible del poder, los favores y los elogios no son regalos, son inversiones. Y tarde o temprano llega el momento en que esa inversión se cobra. Llega el momento en que te piden algo que en condiciones normales habrías dudado. Algo que va levemente contra tu criterio. Algo pequeño, casi insignificante, y tú lo das, porque sientes que le debes algo a esa persona que tanto creyó en ti. Ese es el mecanismo. No necesitas ser una trampa grande para funcionar. Basta con que sea lo suficientemente invisible para que tú no lo percibas como manipulación, sino como reciprocidad. Y una vez que diste ese primer paso, ya estableciste un precedente. Ya demostraste que cuando hay deuda emocional de por medio, tu criterio puede ceder. Y eso es todo lo que el manipulador necesita saber para continuar. La historia del poder está llena de hombres y mujeres brillantes que cayeron no por ingenuidad, sino por lealtad mal dirigida, por amor dado a quien no lo merecía, por fidelidad a alguien que desde el primer día construyó esa relación como un instrumento de control. Y lo más devastador no es haber caído. Lo más devastador es que en el momento de la caída, muchos aún defendían a quien los destruyó, porque no podían creer que todo lo que sintieron hubiera sido una herramienta. La protección contra este error no es volverse frío ni desconfiar de todos, es aprender a separar la emoción del análisis. Es aprender a preguntarte, en el silencio de tu propio criterio, si la persona que te hace sentir especial también actúa en consecuencia cuando no hay nada que ganar de ti. Porque el afecto genuino no cambia según la utilidad, pero el afecto calculado siempre tiene un interruptor, y ese interruptor se activa en el momento en que dejas de ser útil. Deja el like en este video si esto que estás escuchando está resonando con algo que viviste. Y cuéntame en los comentarios desde qué región del mundo me estás leyendo, porque este conocimiento no tiene fronteras y quiero saber hasta dónde llega. El tercer error que los manipuladores esperan de ti es uno que la mayoría comete con una regularidad alarmante y que pocos reconocen porque está profundamente enterrado en la forma en que fuimos educados para relacionarnos. Es el error de responder emocionalmente en situaciones que exigen pensamiento estratégico,
Cuando alguien te provoca, cuando alguien te humilla frente a otros, cuando alguien minimiza tu trabajo o cuestiona tu valor de manera injusta, algo se enciende dentro de ti, una llama que sube desde el estómago hasta la garganta. Y en ese instante tienes dos caminos. Puedes responder desde esa llama o puedes observarla sin obedecerla. La mayoría elige el primero, y el manipulador contaba exactamente con eso. Porque cuando respondes emocionalmente, pierdes algo que no puedes recuperar en esa conversación: la perspectiva. Y sin perspectiva, sin la capacidad de ver el tablero completo desde una distancia fría, cada movimiento que haces no está guiado por tu estrategia, sino por tu herida. Y un hombre que actúa desde su herida es un hombre predecible, y un hombre predecible es un hombre controlable. El provocador profesional, el manipulador que domina este arte, no necesita derrotarte con argumentos, solo necesita encenderte, solo necesita decir la palabra precisa, en el tono preciso, frente a las personas precisas, para que tú hagas el trabajo de destruirte solo. Tu reacción emocional hace el trabajo que él no puede hacer directamente. Y mientras tú ardes, él observa con calma, con esa calma que solo tiene quien ya conocía el resultado antes de que comenzara el juego. La filosofía del poder enseña que la emoción no es el enemigo. La emoción sin control es el enemigo. Sentir rabia no es debilidad. Mostrar rabia en el momento en que alguien quiere verte mostrarla, eso es caer en la trampa más antigua del mundo. La respuesta más poderosa ante una provocación no es el contraataque inmediato, es el silencio calculado, la mirada que no revela nada, la pausa que hace más daño que cualquier palabra porque le dice al provocador que no encontró lo que buscaba. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto, porque quiero que sepas que esta lección no es abstracta, no es historia antigua, es lo que ocurre hoy, en reuniones de trabajo, en relaciones íntimas, en conversaciones familiares, donde alguien que conoces bien sabe exactamente qué botón presionar para sacarte del centro de ti mismo. Hay un cuarto error que los manipuladores esperan con particular anticipación porque es el más difícil de corregir. No es un error de acción, es un error de percepción. Es el error de creer que las personas son como te las presentan, en lugar de observar cómo actúan cuando el costo de actuar mal es bajo. La presentación es el arte mayor del manipulador. Sabe vestirse con los valores que tú admiras. Sabe hablar el lenguaje que a ti te conmueve. Si valoras la honestidad, habla de honestidad con una intensidad que te desarma. Si valoras la lealtad, narra historias de lealtad que te hacen creer que tienes enfrente a alguien hecho de la misma madera que tú. Si valoras la humildad, se presenta con una modestia calculada que te hace bajar las defensas antes de que hayas tenido tiempo de observar nada. El error no está en admirar esos valores. El error está en tomar la declaración de esos valores como prueba de su existencia. Las palabras no cuestan nada. Las palabras son el instrumento más barato y más poderoso que existe precisamente porque la mayoría de las personas las recibe como si fueran hechos. Como si decir ser honesto fuera lo mismo que serlo. Como si proclamar lealtad fuera equivalente a demostrarla bajo presión. La prueba real del carácter de una persona no está en lo que dice cuando todo va bien. Está en lo que hace cuando hay algo que ganar traicionando. Está en cómo trata a quien ya no puede darle nada. Está en la coherencia entre su conducta pública y su conducta en los espacios donde nadie importante los observa. Esos son los momentos que revelan lo que realmente hay detrás de la presentación. Entrenar el ojo para ver estas diferencias no es volverse paranoico, es volverse preciso. Es la diferencia entre el hombre que sobrevive en el juego del poder y el que es consumido por él sin entender cómo sucedió.
La inocencia que no aprende a observar no es virtud, es una invitación permanente a ser usado. Y en un mundo donde los manipuladores son pacientes, la ingenuidad que no se transforma en discernimiento termina pagando un precio brutal. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo este contenido. Y piensa, mientras lo haces, en una persona de tu vida que habla de valores que nunca has visto en sus actos. Esa reflexión vale más que cualquier libro. El quinto error está conectado a uno de los instintos más profundos del ser humano, el instinto de arreglar, de resolver, de restaurar la paz cuando algo se rompe. Y los manipuladores lo conocen tan bien que lo usan como el mecanismo más eficiente para devolverte al lugar de obediencia cada vez que intentas alejarte. El ciclo funciona así. Hay un período de cercanía donde te sientes valorado, escuchado, importante. Luego viene un período de alejamiento, de frialdad, de distancia que no tiene explicación clara. Y en ese espacio de incertidumbre que se abre, tu mente comienza a trabajar en tu contra. Comienzas a preguntarte qué hiciste mal. Comienzas a revisar tus palabras, tus acciones, tus decisiones recientes. Comienzas a sentir que algo en ti debe corregirse para restaurar lo que se perdió. Ese proceso de autoevaluación forzada, provocada artificialmente por el retiro estratégico del otro, es exactamente lo que el manipulador quería producir. Porque mientras tú te preguntas qué fallaste, no te preguntas si la relación misma es sana. Mientras tú intentas arreglarte para recuperar la aprobación perdida, no cuestionas si esa aprobación debería tener tanto poder sobre ti. El foco se desplaza de la dinámica real hacia ti mismo, y ese desplazamiento es la victoria del manipulador. Cuando el ciclo se completa y el período de calidez vuelve, lo hace con la condición implícita de que cambiaste en la dirección correcta. Y así, sin que nadie lo diga en voz alta, sin que ningún contrato sea firmado, te moldeas gradualmente según la forma que alguien más diseñó para ti, no con violencia, no con amenazas directas, con el instrumento más poderoso que existe, la incertidumbre emocional convertida en motor de transformación involuntaria. Reconocer este ciclo mientras estás dentro de él requiere un nivel de conciencia que pocas personas desarrollan porque nadie les enseña a buscarlo. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y en el momento en que lo nombras, en el momento en que puedes decir, esto es un ciclo diseñado para controlarte, pierdes gran parte de su poder sobre ti. Porque el ciclo solo funciona en la oscuridad. Solo funciona cuando crees que el problema eres tú. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo estás leyendo esto y cuéntame si reconoces este ciclo en alguna relación de tu vida. No tienes que nombrar a nadie, solo reconocerlo ya es el primer paso hacia la libertad. El sexto error que los manipuladores esperan de ti tiene que ver con el tiempo. Con tu relación con el tiempo y con la urgencia que te fabrican para que tomes decisiones antes de que puedas pensar con claridad. La urgencia artificial es una de las herramientas más antiguas del arsenal de quien quiere controlarte y funciona con una efectividad escalofriante precisamente porque activa en tu cerebro los mecanismos de supervivencia que están diseñados para responder rápido, no para razonar profundo. Cuando alguien te dice que tienes que decidir ahora, que la oportunidad se cierra, que si no actúas en este momento perderás algo que no volverá, está haciendo algo muy específico. Está intentando sacarte del tiempo donde el análisis es posible y llevarte al tiempo donde solo existe la reacción. Porque en ese tiempo comprimido, en ese espacio de presión donde sientes que el reloj avanza en tu contra, tu criterio se estrecha, tus opciones parecen reducirse y la decisión que se te presenta como la única salida parece más razonable de lo que sería si tuvieras una semana para pensarla.
El manipulador que fabrica urgencia sabe exactamente lo que hace. Sabe que una persona bajo presión temporal comete errores que una persona tranquila nunca cometería. Sabe que el miedo a perder activa centros del cerebro que inhiben el razonamiento crítico. Y sabe que si puede mantenerte en ese estado de presión el tiempo suficiente, eventualmente tomarás la decisión que él necesita que tomes, creyendo genuinamente que fue tu elección. La defensa contra la urgencia fabricada es simple en concepto pero difícil en práctica porque requiere ir contra el instinto. Requiere que cuando alguien te diga que tienes que decidir ahora, tu primera respuesta sea la pausa, no la aceleración. La pausa deliberada, la respiración que detiene el reloj interno, el momento de preguntarte por qué alguien que genuinamente quiere lo mejor para ti necesitaría que decides sin pensar. Porque las oportunidades reales no huyen cuando pides tiempo para pensar. Las trampas, sí. Las trampas necesitan la oscuridad de la decisión apresurada para funcionar. Cuando enciendes la luz del tiempo y el análisis, la mayoría de las urgencias fabricadas se revelan por lo que son. Mecanismos de presión diseñados para capturarte en el momento de mayor vulnerabilidad. Escribe desde qué ciudad estás viendo este video y deja el like si esto que escuchas está cambiando la forma en que ves ciertas situaciones de tu vida. Este conocimiento no tiene precio y merece llegar a cada persona que lo necesita. El séptimo error que los manipuladores esperan está tan normalizado en la cultura que la mayoría de las personas no lo reconoce como error. Es la tendencia a buscar validación externa antes de actuar. La necesidad de que alguien más confirme que tu percepción es correcta, que tu decisión tiene sentido, que lo que sientes tiene razón de ser. Y esa necesidad, en manos de quien sabe cómo usarla, es una puerta de control permanentemente abierta. Cuando no confías en tu propio criterio sin la confirmación de otros, te vuelves dependiente de las personas que controlan esa confirmación. Y el manipulador que comprende esto hace algo elegante y devastador a la vez. Se convierte en tu principal fuente de validación. Se asegura de que sea su voz la que más escuchas cuando necesitas certeza. Se asegura de que cuando dudes de ti mismo, sea él quien te diga si estás en lo correcto o no. Con esa posición establecida, puede calibrar tu autoimagen con precisión. Puede darte validación cuando haces lo que le conviene y retirarla cuando te alejas de lo que él necesita. Y tú, sin ser consciente de ello, ajustas tu comportamiento no según tu propio juicio, sino según la temperatura emocional de esa persona. Te conviertes en un instrumento que se afina según quien sostiene el arco. El camino de salida de esta dependencia no es suprimir la necesidad de conexión, porque la conexión es profundamente humana y necesaria. El camino es construir una relación más sólida con tu propio criterio. Es aprender a observar tus propias percepciones sin inmediatamente buscar quién las confirme o las niegue. Es desarrollar la capacidad de estar en la incertidumbre el tiempo suficiente para que tu propio juicio madure sin interferencia externa. Esto requiere práctica, requiere soledad estratégica, momentos deliberados de silencio donde no consultas a nadie y dejas que tu propia mente llegue a sus propias conclusiones. Requiere la valentía de actuar según tu criterio, incluso cuando nadie lo valida. Incluso cuando va contra lo que el grupo espera, incluso cuando la persona que más admiras no está de acuerdo. Esa es la independencia real, no la de quien no necesita a nadie, sino la de quien puede escuchar a todos y aún así decidir por sí mismo. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este contenido. Tu presencia aquí ya dice algo sobre quién eres. Alguien que busca entender el juego en lugar de seguir siendo jugado por él.
El octavo error que los manipuladores esperan de ti es quizás el más doloroso de admitir, porque implica reconocer algo que preferimos no ver sobre nosotros mismos. Es la tendencia a ignorar las señales de alarma que percibimos claramente, porque admitirlas implicaría tomar decisiones difíciles que no estamos preparados para tomar. Viste la señal. En algún momento, quizás al principio, quizás en un instante fugaz que luego enterraste bajo capas de justificaciones, viste algo que no encajaba, una reacción desproporcionada, una inconsistencia entre lo que se dijo y lo que se hizo, una mirada que duró un segundo demasiado en la dirección equivocada, una respuesta que tenía un sabor extraño, pero que decidiste no saborear demasiado, porque el sabor completo de esa señal te hubiera obligado a actuar. Y no actuaste, no porque fueras ingenuo en ese momento, sino porque actuar hubiera tenido un costo, hubiera significado perder algo que no querías perder, romper algo que no querías romper, admitir algo que dolía demasiado admitir. Y entonces hiciste lo que la mayoría hace, construiste una narrativa alternativa, una explicación que preservaba lo que querías preservar y que enterraba la señal bajo suficiente racionalización como para poder seguir adelante sin actuar. El manipulador no planta esas señales por descuido. Las planta deliberadamente, al principio de la relación, para medir exactamente cuánto eres capaz de ignorar. Esa primera señal que no atendiste fue una prueba, una calibración. Y cuando demostró que podías pasar por alto algo significativo para preservar la relación, estableció el límite real de hasta dónde podía llegar sin que te fueras. La disciplina de atender las señales requiere algo que ningún libro puede darte directamente. Requiere honestidad contigo mismo en los momentos en que la honestidad cuesta algo. Requiere la disposición de ver lo que es, no lo que quieres que sea. Y esa disposición no nace de la frialdad ni del cinismo. Nace del respeto profundo por ti mismo, del reconocimiento de que tu bienestar, tu criterio y tu libertad merecen ser protegidos, incluso cuando protegerlos implica renunciar a algo que amas. Escribe desde qué ciudad o región del mundo me lees hoy. Y si en este momento hay una señal en tu vida que has estado ignorando, este es el momento de dejar de ignorarla. El noveno error que los manipuladores esperan de ti está relacionado con la forma en que gestionas el conflicto, específicamente con tu tendencia a ceder antes del final del conflicto para aliviar la tensión que sientes dentro de ti, independientemente de si la cuestión en disputa ha sido realmente resuelta. La mayoría de las personas experimenta el conflicto como un estado físicamente incómodo. La tensión en el cuerpo, la aceleración del pensamiento, la sensación de que algo está roto y necesita ser arreglado. Y esa incomodidad crea un impulso poderoso hacia la resolución, hacia cualquier cosa que restaure el equilibrio y haga que esa sensación desaparezca. El manipulador conoce ese impulso mejor de lo que tú lo conoces. Por eso el manipulador sostiene el conflicto artificialmente, no lo resuelve cuando podría, deja que la tensión crezca, que la incomodidad se acumule, que la necesidad de resolución en ti alcance un nivel donde estás dispuesto a pagar cualquier precio emocional para que pare. Y en ese momento, cuando la tensión es máxima y tu necesidad de alivio es más poderosa que tu adhesión a tu posición original, hace la oferta. La oferta que aparentemente resuelve el conflicto, pero que en realidad te posiciona exactamente donde él necesitaba que estuvieras. Tú crees que encontraron un acuerdo, en realidad cediste bajo presión emocional fabricada. La diferencia es fundamental, porque determina quién controla la dinámica de la relación hacia adelante. Un acuerdo genuino fortalece la relación.
Una capitulación bajo presión establece un precedente de que si alguien sostiene el conflicto el tiempo suficiente, eventualmente cedes. Y ese precedente, una vez establecido, será usado una y otra vez. La salida de este patrón está en desarrollar una tolerancia mayor a la incomodidad del conflicto sin resolución. En aprender que la tensión no te destruye, que puedes vivir en la incertidumbre de un conflicto no resuelto sin colapsar, que la urgencia de alivio que sientes no es una señal de que debes ceder, sino una señal de tu nivel actual de tolerancia emocional. Y que esa tolerancia puede crecer si la entrenas deliberadamente. Comenta desde qué parte del mundo estás siguiendo este contenido. Porque cada persona que aprende a sostener su posición bajo presión, sin ceder por agotamiento emocional, se convierte en alguien que el manipulador no puede mover. Y ese es el objetivo de todo lo que has escuchado hoy. El 10º error que los manipuladores esperan de ti es el más definitivo de todos, porque es el error que los mantiene en tu vida después de que ya los has reconocido. Es el error de creer que con entender la manipulación basta para estar protegido de ella. Es confundir el conocimiento con la transformación. Hay personas que conocen todos los mecanismos de la manipulación que hemos recorrido en este video, que pueden identificarlos con precisión en las relaciones ajenas, que los nombran, los explican y los analizan con inteligencia, y sin embargo siguen cayendo en ellos en sus propias relaciones, siguen cediendo bajo presión, siguen ignorando señales, siguen buscando validación en las personas equivocadas. Porque el conocimiento intelectual y la transformación real son dos cosas completamente distintas. El conocimiento te dice lo que está pasando. La transformación cambia cómo respondes cuando está pasando. Y la brecha entre esas dos cosas se cierra solo con práctica, solo con la experiencia repetida de elegir diferente en los momentos donde el patrón antiguo se activa. Se cierra con la disposición de soportar la incomodidad del cambio real, que siempre es mayor que la incomodidad de seguir igual. El manipulador que ya te conoce no teme que aprendas sobre manipulación. Teme que cambies. Teme que la próxima vez que fabrique urgencia, tú te detengas en lugar de correr. Teme que la próxima vez que retire su aprobación, tú no busques recuperarla. Teme que la próxima vez que sostenga el conflicto artificialmente, tú puedas vivir en esa tensión sin colapsar. Porque todas sus estrategias dependen de que tú respondas de la manera que siempre respondiste. El verdadero error que los manipuladores esperan de ti no es uno que cometes una sola vez, es un patrón, y los patrones no se rompen con comprensión. Se rompen con decisiones repetidas en la dirección contraria, una y otra vez, hasta que el nuevo camino se hace más natural que el antiguo, hasta que la versión de ti que no puede ser manipulada deja de ser un ideal y se convierte en quien eres. Eso es lo que este video dejó en tus manos hoy, no una lista de técnicas de defensa, sino la imagen completa del juego, el mapa de tus propias grietas y la certeza de que reconocerlas es el primer acto de quien decide dejar de caer. El siguiente acto depende únicamente de ti. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo llegaste hasta aquí. Deja el like si este contenido merece llegar a más personas y suscríbete, porque lo que viene a continuación va aún más profundo en el único juego que siempre importó, el juego de quien controla tu mente.